A continuación voy a exponer el capítulo 5, titulado Acción, de Hannah Arendt. El primer apartado se titula La revelación de la gente en el discurso y la acción. Esta autora sostiene que solo los hombres tienen la cualidad de ser distintos y el discurso y la acción revelan esta cualidad. Mediante ellos, los hombres se diferencian en vez de ser simplemente distintos, es decir, son los modos en que los seres humanos se presentan unos a otros, no como objetos físicos, solo lo corporal, sino como hombre, con su propio yo. Con la palabra y los actos, nosotros nos insertamos en el mundo humano, y esta inserción es como un segundo nacimiento en el que confirmamos y asumimos el hecho de nuestra original apariencia física. Y dicha inserción no surge de manera obligada, sino que surge por nuestra propia iniciativa. Además, esta autora hace alusión al término actuar, que en su sentido más general significa tomar la iniciativa, comenzar, poner algo en movimiento. Los hombres recién llegados y principiantes, por virtud del nacimiento, toman la iniciativa y se aprestan de la acción. Con la creación del hombre aparece el principio de la libertad. El hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe esperar de él lo inesperado, es decir, que es capaz de realizar lo infinitamente improbable. Esto es posible debido a que cada hombre es único. Por otra parte, para todo recién llegado surge la pregunta ¿quién eres tú? Y este descubrimiento de quién es alguien está implícito tanto en sus palabras como en sus actos. Es decir, ellos revelan quién es cada hombre. A través de la palabra hablada, el hombre se identifica como autor, anunciando lo que hace, lo que ha hecho y lo que intenta hacer. Ninguna otra realización humana requiere el discurso en la misma medida que la acción. Mediante la acción y el discurso, los hombres muestran quiénes son, revelan activamente su única y personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano, mientras que su identidad física se presenta bajo la forma única del cuerpo y el sonido de la voz, sin necesidad de ninguna actividad propia. El descubrimiento de quién es en contradistinción al qué es alguien, es decir, sus cualidades, dotes, talento y defectos que exhibe u oculta, está implícito en todo lo que ese alguien dice y hace. Esta cualidad reveladora del discurso y de la acción pasa a primer plano cuando las personas están con otras personas. En el segundo apartado, la trama de las relaciones y las historias interpeladas, la autora comienza hablando de que cuando nosotros queremos decir quién es alguien, directamente nuestro vocabulario nos conduce a decir qué es ese alguien. Es decir, como que nos enredamos en una descripción de cualidades que ese alguien comparte con otros que son como él, y comenzamos a describir un tipo, un carácter, pero o sea, lo que nosotros queremos saber, es decir, su específica unicidad o lo que lo diferencia de los demás, se nos escapa, porque no logramos saber quién es ese alguien, sino qué es ese alguien, qué cualidades comparte, qué cualidades tiene. También la autora agrega que poder develar quién es una persona o quién es ese alguien se puede manifestar a través de la acción y el discurso. La acción y el discurso se dan entre los hombres, ya que a ellos se dirige y retienen su capacidad de revelación de la gente, aunque su contenido sea exclusivamente objetivo. Es decir, que la acción y el discurso tienen un carácter de revelación de ese alguien. Y entonces la mayoría de las palabras y los actos se refieren a alguna objetiva realidad mundana, además de ser una revelación de la gente que actúa y habla. Y bueno, como el apartado se titula La trama de las relaciones y las
Historias interpeladas, la autora dice que la esfera de los asuntos humanos, estrictamente hablando, está formada por la trama de las relaciones humanas, que existe donde quiera que los hombres viven juntos. Y bueno, debido a esta ya existente trama de relaciones humanas, con sus innumerables y conflictivas voluntades e intenciones, la acción siempre realiza su propósito. Pero también se debe a este medio en el que solo la acción es real, el hecho de que produce historias con o sin intención de manera tan natural. Entonces, estas historias pueden registrarse en documentos y monumentos, pueden ser visibles en objetos de uso u obras de arte, pueden contarse y volverse a contar y trabajarse en toda clase de material. Es decir, que estas historias la podemos encontrar en esos monumentos de las figuras históricas o también en varios libros biográficos y demás. Por otra parte, la autora recalca que aunque todo el mundo comienza su vida insertándose en el mundo humano a través de la acción y el discurso, nadie es autor o productor de la historia de su propia vida. Es decir, las historias que son resultado de la acción y el discurso revelan a un agente, pero este agente no es autor o productor, sino que alguien la comenzó y es su protagonista. En este sentido también Hannah Arendt se refiere a Platón, quien creía que los asuntos humanos o las acciones humanas de los hombres parecen como los gestos de las marionetas guiadas por una mano invisible tras la escena, de manera que el hombre parece ser una especie de juguete de un dios. Pero el dios platónico no es más que un símbolo por el hecho de que las historias reales, a diferencia de las que solemos inventar, carecen de un autor. Entonces, el autor invisible tras la escena es un invento que surge de una perplejidad mental, pero que no corresponde a una experiencia real. Y bueno, y la diferencia entre una historia real y otra ficticia está en que la historia ficticia fue hecha por otro, al contrario de la historia real, que no la hizo nadie. La historia real en la que estamos metidos mientras vivimos carece de autor visible o invisible porque no está hecha. Y solo podemos saber quién es o quién era alguien conociendo la historia de la que es su héroe, su biografía, es decir, todo lo demás que sabemos de él, incluyendo el trabajo que pudo haber realizado y dejado tras de sí, solo nos dice cómo es o cómo era, pero no quién es. Y ese quién se revela a través de las propias acciones y discursos. En el apartado de la fragilidad de los asuntos humanos, Hannah Arendt dice que la acción nunca es posible en aislamiento, porque estar aislado es lo mismo que carecer de la capacidad de actuar. Entonces, la acción y el discurso necesitan la presencia de otros. Entonces, la acción y el discurso están en contacto con la trama de los actos y palabras de otros hombres. Y también señala que la creencia popular en un hombre fuerte que, aislado y en contra de los demás, debe su fuerza al hecho de estar solo, es pura superstición y es una ilusión, ya que sí o sí necesita de otros. Por lo tanto, debido a que el actor siempre se mueve entre y en relación con otros seres actuantes, nunca es simplemente un agente, sino que siempre y al mismo tiempo va a ser un paciente, es decir, que va a recibir las reacciones de otros. Así hacer y sufrir son como las dos caras de la misma moneda, y la historia que un actor comienza está formada de sus consecuentes hechos y sufrimientos. Y dichas consecuencias son ilimitadas debido a que la acción actúa sobre seres que son capaces de sus propias acciones, es decir, son capaces de reaccionar.
que aparte de ser una respuesta, siempre es una nueva acción que afecta a los demás. Esto demuestra que la acción y la reacción entre hombres nunca permanece como un círculo cerrado y nunca puede confinarse o limitarse a dos participantes, sino que se extiende a los demás, ya que un acto y a veces una palabra basta para cambiar cualquier constelación. Por ejemplo, me surge la idea de pensar en el discurso y el pensamiento de Hitler, que tuvo que ser tan importante y tan influyente para que consiguiera tantos adeptos a su causa y para poder cometer todas las atrocidades que hizo. Y además esa sola acción o esa sola palabra bastó para acarrear mucho sufrimiento, mucha desgracia a muchísimas personas. Bueno, y también la autora dice que la fragilidad de las instituciones y las leyes humanas y todas las materias que involucran a los hombres que viven juntos surge de la condición humana de la natalidad y es independiente de la fragilidad de la naturaleza humana. Entonces las vallas que aíslan la propiedad privada y aseguran los límites de cada familia, las fronteras territoriales que protegen y hacen posible la identidad física de un pueblo y las leyes que protegen y hacen posible su existencia política son de gran importancia para lograr la estabilidad de los asuntos humanos. Para continuar, en el apartado de la solución griega, Hannah Arendt sostiene que la identidad de la persona, aunque esté revelándose intangible en el acto y en el discurso, solo se hace tangible y visible en la historia de la vida del actor y del orador, pero únicamente puede conocerse, es decir, agarrarse como palpable, como una palpable entidad, después de que haya terminado. Dicho con otras palabras, la esencia humana nace cuando la vida parte, no dejando tras de sí más que una historia. Por lo tanto, quien quiera que conscientemente aspira a ser es esencial a dejar detrás de sí una historia y una identidad que le proporcione fama inmortal, no solo debe arriesgar su vida, sino elegir expresamente, como hizo Aquiles, una breve vida y prematura muerte. Por otra parte, la autora sostiene que la solución griega o el remedio griego es la fundación de la polis. Así, la polis tenía una doble función. En primer lugar, se destinó a capacitar a los hombres para que realizaran empresas extraordinarias e infrecuentes. Se suponía que la polis multiplicaba las ocasiones para ganar fama inmortal, es decir, multiplicaba las oportunidades para que el individuo se distinga de los demás, para que muestre con hechos y con palabras quién era en su única distinción. La segunda función de la polis era ofrecer un remedio para la futilidad de la acción y del discurso, porque las oportunidades de que un hecho merecedor de fama no se olvidara, de que verdaderamente se convirtiera en inmortal, no eran muy grandes. Entonces, la vida en común de los hombres en la forma de la polis parecía asegurar que la más fútil de las actividades humanas, la acción y el discurso, y el menos tangible y más efímero de los productos hechos por el hombre, los actos e historias que son su resultado, se convertirían en imperecederos. Entonces, la organización de la polis, físicamente asegurada por la muralla que la rodeaba y fisonómicamente garantizada por sus leyes, es una especie de recuerdo organizado. Según todo esto, la esfera política surge de actuar juntos, de compartir palabras y actos. Así, la acción no solo tiene la más íntima relación con la parte pública del mundo común a todos nosotros, sino que es la única actividad que la constituye. Propiamente hablando, la poli no es la ciudad-estado en su situación física,
es la organización de la gente tal como surge de actuar y hablar juntos, y su verdadero espacio se extiende entre las personas que viven juntas para este propósito, sin importar dónde estén. Y bueno, para los hombres, la realidad del mundo está garantizada por la presencia de otros, por su aparición ante todos, porque lo que aparece a todos lo llamamos ser. Bien, con respecto al apartado del poder y el espacio de la aparición, Hannah Arendt sostiene que el espacio de aparición empieza a existir siempre que los hombres se agrupan por el discurso y la acción, y por lo tanto precede a toda formal constitución de la esfera pública y de las varias formas de gobierno, o sea, las varias maneras en las que puede organizarse la esfera pública. Un concepto relevante que esta autora señala o rescata es el poder. El poder es lo que mantiene la existencia de la esfera pública y el potencial espacio de aparición entre los hombres que actúan y hablan. Cabría decir también que el poder es siempre un poder potencial y no una entidad como la fuerza, que es confiable. Entonces el poder va a surgir entre los hombres cuando ellos actúen juntos y va a desaparecer en el momento en que ellos se dispersen. Así también dice que un grupo de hombres pequeño, pero que está bien organizado, puede gobernar casi de manera indefinida sobre grandes imperios. Y también dice que no es infrecuente que en la historia países pequeños y pobres aventajen a poderosas y ricas naciones. Por otro lado, se destaca que el único factor material que es indispensable para la generación del poder es el vivir unido del pueblo. Es decir, solo donde los hombres vivan unidos, donde las potencialidades de la acción están siempre presentes, el poder puede permanecer con ellos, y la fundación de ciudades, por lo tanto, va a ser el más importante prerequisito material del poder. Entonces, lo que mantiene al pueblo unido y lo que el pueblo mantiene vivo al permanecer unido es el poder. Y cualquier persona que por cualquier razón se aísla y no participa en ese estar unidos, en ese grupo, sufre la pérdida de poder y queda impotente. También se señala que el poder es ilimitado, es decir, que no tiene limitación física en la naturaleza humana, como lo tiene la fuerza, y su única limitación va a ser la existencia, su único requisito sería la existencia de otras personas. Bueno, Hannah Arendt también hace referencia a un descubrimiento hecho por Montesquieu, quien era considerado el último pensador político que se interesó por el problema de las formas de gobierno. Bueno, sostiene que Montesquieu se dio cuenta de que la característica más sobresaliente de la tiranía era que se basaba en el aislamiento del tirano con respecto a sus súbditos y de estos entre sí debido al mutuo temor y sospecha. De ahí, entonces, que la tiranía contradecía la esencial condición humana de la pluralidad, el actuar y el hablar juntos, que es la condición de todas las formas de organización política. Entonces, la tiranía impide el desarrollo del poder. Así también, si la tiranía puede describirse como el intento siempre abortado de sustituir el poder por la violencia, la oclocracia o gobierno de la plebe, que es justamente su contrapartida, puede caracterizarse por el intento mucho más prometedor de sustituir la fuerza por el poder. En efecto, este es capaz de destruir a toda fuerza, y donde la principal esfera pública es la sociedad, existe siempre el peligro de que, mediante una perversa forma de actuar juntos, pasen a primer plano quienes nada saben y nada pueden hacer. Después, esta autora también señala que en la época moderna está la convicción de que el poder corrompe. Y bueno, esto me lleva
a considerar las grandes tiranías o gobiernos de facto que se instauraron en Argentina y que eran todos corruptos. Igualmente actualmente los partidos de izquierda u otros partidos generalmente siempre cuando asumen el poder o están en el poder siempre quieren más poder y más poder, y esto les lleva muchas veces a cometer crímenes y a más corrupción. Con respecto al apartado del Homo Faber y el espacio de la aparición, Hannah Arendt sostiene que la raíz de la antigua estima por la política radica en la convicción de que el hombre y cada individuo en su única distinción aparece y se confirma a sí mismo en el discurso y la acción. También la esfera pública, es decir, el espacio dentro del mundo que necesitan los hombres para aparecer, es por lo tanto más específicamente el trabajo del hombre que el trabajo de sus manos o la labor de su cuerpo. Además, la convicción de que lo más grande que puede lograr el hombre es su propia aparición y realización no es cosa natural. Contra esta convicción se levanta la del Homo Faber, al considerar que los productos del hombre pueden ser más y no solo más duraderos que el propio hombre, y también la firme creencia de que del animal laborans, de que la vida es el más elevado de todos los bienes. Por lo tanto, ambos son apolíticos y se inclinan a denunciar la acción y el discurso como una ociosidad, ocio de la persona entrometida y ociosa charla, y por lo general juzgan las actividades públicas por su utilidad con respecto a fines supuestamente más elevados. Hacer el mundo más útil y hermoso en el caso del Homo Faber y hacer la vida más fácil y larga en el caso del animal laborans. Pero sin embargo esto no quiere decir que estén libres de prescindir por completo de una esfera pública, ya que sin un espacio de aparición y sin confiar en la acción y el discurso como un modo de estar juntos, ni la realidad del yo de uno, de su propia identidad, ni la realidad del mundo circundante, puede establecerse fuera de toda duda. Además, en su aislamiento, no molestado, ni visto, ni oído, ni confirmado por los demás, el Homo Faber no solo está junto al producto que hace, sino también al mundo de cosas, donde va a añadir sus propios productos. Entonces, de esta manera, sigue junto a los demás, aunque indirectamente, ya que hicieron el mundo y que también son fabricantes de cosas. Asimismo, esta autora venía mencionando que el mercado de cambio, allí los artesanos se reunían con sus pares y que para ellos representaba como una esfera pública en la medida de que cada uno ha contribuido a ella con algo. Sin embargo, mientras que la esfera pública como mercado de cambio corresponde de modo más adecuado a la actividad de la fabricación, el intercambio en sí pertenece por otro lado ya al campo de la acción y también es una prolongación de la producción. Incluso es menos que una simple función de los procesos automáticos, ya que la compra de alimentos y de otros medios de consumo están unidos al laborar. En el apartado del movimiento de la labor, Hannah Arendt sostiene que la actividad del trabajo, cuyo prerequisito es el aislamiento, aunque puede no ser capaz de establecer una esfera pública autónoma en la que aparezcan los hombres como hombres, sigue en relación con el mundo tangible de las cosas que produjo. Por lo tanto, la elaboración puede ser una forma no política de la vida, pero no es antipolítica. Justamente este es el caso de laborar.
Laborar es una actividad en la que el hombre no está junto con el mundo ni con los demás, sino que está solo con su cuerpo frente a la necesidad de mantenerse vivo. En la naturaleza de laborar radica que los hombres se junten en forma de grupo de labor, donde cualquier número de individuos laboran juntos como si fueran uno. Entonces, la identidad que prevalece en una sociedad que está basada en la labor y el consumo está relacionada con la experiencia de laborar juntos, donde el ritmo biológico de la labor une al grupo de laborantes hasta el punto de que cada uno de ellos puede sentir que ya no es un individuo, sino que realmente es uno con todos los otros. Por lo tanto, es absolutamente cierto que para el animal laborans, el sentido de la labor y el valor dependen por entero de las condiciones sociales. Y el problema radica en que las mejores condiciones sociales son aquellas bajo las que es posible perder la propia identidad. Por otra parte, esta autora hace una diferencia entre la labor del esclavo y la libre y la moderna. Bueno, esta diferencia no radica en que el laborante tenga libertad personal, es decir, libertad de movimiento, actividad económica e inviolabilidad personal, sino que está en que se le admite en la esfera pública y está plenamente emancipado como ciudadano. Además, el momento decisivo en la historia de la labor llegó con la abolición del requisito de la propiedad para ejercer el derecho de voto. Y uno de los más importantes efectos secundarios de la real emancipación de los laborantes fue que un nuevo sector de la población quedó más o menos admitido en la esfera pública, es decir, que apareció en público. Por otro lado, el rasgo conmovedor del movimiento laboral en sus primeras etapas surge de su lucha contra la sociedad como un todo. Es decir, cuando apareció el movimiento laboral en escena pública, era la única organización en la que los hombres actuaban y hablaban como hombres y no como miembros de la sociedad. Y en cambio, hoy en día se puede decir que los trabajadores ya no están al margen de la sociedad, sino que son sus miembros y participan en las tareas colectivas como todos los demás. En el apartado de la tradicional sustitución del hacer por el actuar, Hannah Arendt sostiene que ese intento de reemplazar el actuar por el hacer es manifiesto en el conjunto de argumentos contra la democracia, que cuanto más consistente y razonado sea, se convierte en alegato contra la esencia de la política. Además, por otra parte, esta autora resalta el concepto de gobierno, o sea, el concepto de que los hombres solo pueden vivir juntos, legal y políticamente, cuando algunos tienen el derecho de mandar y los demás se ven obligados a obedecer. También en Aristóteles y en Platón se encuentra la noción de que toda la comunidad política está formada por quienes gobiernan y por los que son gobernados, en la que se basan las actuales definiciones de formas de gobierno de uno o monarquía, gobierno de pocos u oligarquía y gobierno de muchos o democracia. Además, también Platón abre una brecha entre los dos modos de acción, el comienzo y actuación, que estaban relacionados. El problema consistía en asegurar que el principiante seguiría siendo dueño completo de lo que había comenzado, sin necesitar la ayuda de los demás para poder realizarlo o terminarlo. De esta manera, entonces, comenzar y actuar pueden convertirse en dos actividades diferentes por completo y el principiante llegar a ser un gobernante que no tiene que actuar, sino que gobierna sobre quienes son capaces de ejecución. Entonces, en estas circunstancias, la esencia de la política
es saber cómo comenzar y gobernar los asuntos más graves con respecto a oportunidad e inoportunidad. La acción como tal entonces se ha eliminado totalmente y ha pasado a ser la simple ejecución de órdenes. También Platón fue el primero en introducir la división entre quienes saben y no actúan y los que actúan y no saben, en lugar de la antigua articulación de la acción en comienzo y realización, de modo que saber qué hacer y hacerlo se convirtieron en dos actividades completamente diferentes. Por otra parte, el supremo criterio de aptitud para gobernar a los demás es, tanto en Platón como en la aristocrática tradición del Occidente, la capacidad para poder gobernarse a uno mismo. Es cierto que la división entre conocer y hacer, tan extraña a la esfera de la acción, cuya validez y significación se destruyen en el momento en que pensamiento y acción se separan, es una experiencia cotidiana en la fabricación, cuyos procesos se dividen en dos partes. En primer lugar, captar la imagen o aspecto del producto que va a hacer y luego organizar los medios y comenzar la ejecución. Y por último, el deseo platónico de sustituir el hacer por el actuar con el fin de conceder a la esfera de los asuntos humanos la solidez inherente al trabajo y a la fabricación se hace más aparente donde toca la esencia de su filosofía, la doctrina de las ideas. Platón creyó entonces preciso declarar lo bueno y no lo hermoso como la más elevada idea para aplicar la doctrina de las ideas a la política. Para terminar, en el apartado del carácter procesual de la acción, Hannah Arendt sostiene que el hecho de que las ciencias naturales se han convertido exclusivamente en ciencias de proceso es una clara indicación de que cualquiera que sea la fuerza cerebral necesaria para iniciarlos, la fundamental capacidad humana que podría originar este desarrollo no es la capacidad teórica, ni contemplación, ni razón, sino la habilidad para actuar, para comenzar nuevos procesos sin precedente y cuyo resultado es incierto, ya sea que se desencadenen o se produzcan en la esfera humana o en la natural. Además, el concepto central de las dos nuevas ciencias de la época moderna, es decir, las naturales y las históricas, es el del proceso y la real experiencia humana que subyace es la acción. Entonces, solo porque somos capaces de actuar, de iniciar procesos nuestros, podemos concebir la naturaleza y la historia como sistemas de procesos. Si bien los hombres han podido destruir cualquier producto salido de las manos humanas e incluso hoy en día tienen la capacidad para destruir lo que han hecho, es decir, la tierra y la naturaleza terrena, nunca han sido capaces, ni tampoco serán capaces de deshacer o controlar cualquiera de los procesos que comenzaron a través de la acción. Ni siquiera el olvido y la confusión pueden deshacer un acto o impedir sus consecuencias. Y esta incapacidad para poder deshacer lo que se ha hecho va ligada o unida a la imposibilidad para predecir las consecuencias de cualquier acto. Por otra parte, la fuerza del proceso de la acción nunca se agota o termina en un acto individual, sino que crece al mismo tiempo que se multiplican sus consecuencias. Y lo que perdura en la esfera de los asuntos humanos son estos procesos, y su permanencia es tan ilimitada como independiente. Por último, el motivo de que no podamos adivinar con seguridad el resultado y fin de una acción es simplemente porque la acción carece de fin. Entonces, el proceso de un acto puede literalmente perdurar a través del tiempo hasta que la humanidad se acabe.